Uno se había olvidado, cosas, ¿no? Como la causa Vicentín. ¿Se acuerdan aquel gran desfalco realizado por la cerealera santafesina en los últimos días del gobierno de Mauricio Macri? Allí unos créditos impagos que ya en situación de mora se le seguían habilitando, creo que del Banco Nación. Esto se supo a partir de un informe de quien entonces era era integrante del directorio del Banco Nación. Estamos hablando de Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, hoy candidato también a diputado nacional por Unidad Popular por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Para nuestros oyentes con características 011, ahí tienen, un candidato para votar. Pero bueno, está teniendo ahora la amabilidad de atendernos. Muy buen día, Claudio, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Un gusto saludarlos. Bueno, a ver, Claudio, ¿no se me está escuchando? No, se te escucha, hay como un eco. De fondo. Es por el retorno. Sí, es el teléfono, el WhatsApp, así que te vamos a volver un poco loco. Va a ser una entrevista que te vas a escuchar 2 veces. Es pero terrible eso. Sí, es un bajón. O sea, no lo digo en chiste, lo digo como que hay un rebote. Bueno, ¿cómo se has tomado esta semana todo lo que está pasando con Vicentín y los avances que ha tenido, por lo menos aparenta ser, en el marco judicial? Bueno, la verdad que llamar avance, sí, es muy bueno, ¿no? Algo 5 años después, es como una concesión literaria, pero démosle algo que se movió, porque peor era el detenimiento en el que parecía haber quedado, ¿no? Sí, en realidad esta causa es una causa, diría la primer causa. Es la causa que empezó a partir del primer informe que nosotros sacamos y donde un particular lo tomó, hizo una denuncia penal y el fiscal Policitas tomó la cuestión y puso en marcha la investigación en el marco del juzgado de Ercolini. Allí yo fui citado a ratificar todo lo que había dicho. Aporté todos los elementos de los que disponía, elementos que están hoy en buena parte de la investigación que presenta el fiscal y que ciertamente lo que muestran es la más absoluta connivencia entre el gobierno de Mauricio Macri y el grupo empresario Vicentín para facilitarle una línea de crédito realmente muy significativa, sin que tengan que devolverla, y en donde de manera manifiesta al final del periodo del 2019, a pesar de que Vicentín había tenido un comportamiento absolutamente irregular con el banco, porque había dejado de pagar los créditos hacía 6 meses, y teniendo una cuenta embargada que era de garantía del crédito, por donde ingresaban las exportaciones que Vicentín, los dólares de las exportaciones que Vicentín realizaba, una cuenta donde había 791 millones de dólares a finales del 2019 y que Vicentín no podía tocar, y donde esta cifra más que duplicaba el total de deuda que Vicentín tenía con el banco, y por lo tanto, ejecutando esa garantía, se podría haber recuperado el crédito y evitado el fraude. Las autoridades del Banco Nación, encabezadas en ese momento por Javier González Fraga, habilitaron la posibilidad de que Vicentín sacara todos los dólares sin cancelar absolutamente nada. Esto... Un poco lo que hace el FMI con Caputo. ¿Cómo? Un poco lo que hace el FMI con Caputo. Un poco. Pero con claridad, digamos, lo que todos sabíamos allí en el Nación, lo que se decía en sus pasillos por parte de las propias líneas gerenciales, es que Vicentín tenía acceso directo a la Casa Rosada, que cada vez que tenía algún tipo de obstáculo para garantizar el financiamiento, cruzaba
en diagonal a la Casa Rosada desde el banco, y su vínculo con Macri hacía que Macri llamara a González Fraga, que aquellos gerentes que le hubieran puesto algún tipo de límite fueran separados de las reuniones de negociación con el grupo empresario y que la cosa siguiera fluyendo sin alterar absolutamente nada. Y al mismo tiempo con la evidencia de que Vicentín fue el principal aportante de las campañas electorales de Macri, y al mismo tiempo el presidente del PRO en la provincia de Santa Fe era uno de los directivos más importantes de Vicentín en ese momento. Así que los niveles de connivencia eran Altos. monumentales, los niveles de violación de la normativa interna del banco y de la normativa general del sistema financiero también fueron bárbaros. Y por otro lado, y por último, esta última concesión de teniendo una garantía que hubiera permitido cobrar el crédito, directamente le permitieron sacar el dinero sin ningún tipo de problema. Claudio. Esperemos que la causa avance. Nosotros no teníamos en nuestras posibilidades como directorio la posibilidad de avanzar sobre el directorio anterior, más allá de presentar los elementos para que efectivamente se lo juzgue, que es lo que hicimos al presentar estas cosas al fiscal Policitas. Sí pudimos hacer un sumario interno que efectivamente permitió sacar a algunos gerentes que estaban sumamente comprometidos con lo que había ocurrido, pero no podíamos avanzar sobre el directorio, y la verdad que sería bueno que aquellos que se prestaron para un negociado de esta naturaleza paguen por lo que hicieron, y además, obviamente, también para sancionar a los directivos de Vicentín en función del fraude que llevaron adelante, ¿no? Claudio, a partir de aquel informe que presentaste no me acuerdo si fue de 19 o 20, recién asumido, vamos a ponerle 2020, después, bueno, viene la pandemia, la cuarentena, todo, ahí aparece aquel proyecto de expropiación que motivó como la primera salida a la calle en plena cuarentena que se venía respetando, una cosa así, nos querían encerrar para sacarnos nuestros bienes. ¿Qué te parece que pasó o que operó ahí? Todos tenemos esa imagen de un Duna bastante venido a menos con el cartel Todos somos Vicentín, que pudo calar como esta solidaridad con unos tipos que, por los informes, todos unos tránsfugas. Sí, te diría que en esta causa todavía la cosa recién está empezando, pero por ejemplo en la provincia de Santa Fe, donde han avanzado otras causas muchísimo más, el compromiso de los funcionarios de Vicentín está absolutamente establecido. De hecho, algunos fueron detenidos también, así que en realidad todas las pruebas que había para involucrarlos están a la orden del día. En realidad lo que me parece que pasó es que en el gobierno de Alberto Fernández nunca hubo una decisión clara respecto a qué hacer con Vicentín. De hecho, cuando nosotros hicimos la presentación allá por febrero del 2020, y donde empezamos a plantear la necesidad de avanzar en una estrategia que permitiera transformar los 300 millones de dólares de deuda, de deuda de Vicentín con el banco, en acciones del banco en la empresa para tomar control sobre la empresa y conformar una empresa testigo del comercio exterior que fuera mixta, mitad del Estado y mitad de los productores, para poder echar luz sobre un comercio exterior de granos sumamente opaco. En realidad, inicialmente de parte del gobierno no había interés en avanzar en esa dirección. Es más, había planteos que se nos hicieron respecto a que se iba a esperar a ver que el mercado resolviera la cuestión, es decir, que avanzara en su proceso de concentración y extranjerización. Y realmente no se llevó adelante una estrategia seria que le mostrara a la sociedad qué era lo que estaba pasando. No se puso a la unidad de información financiera a averiguar el trazado del dinero, no se puso a la AFIP a llevar adelante todas las causas y mostrar todas las causas que había
por mala liquidación de retenciones por parte de Vicentín. No se explicó la situación, no se habló con los 1.500 productores que habían sido esquilmados por Vicentín, ni con las 93 cooperativas agropecuarias. Es decir, no se hizo nada de lo que había que hacer. Y de repente, sin que nadie supiera muy bien, porque no hablaron con nosotros, que éramos los que seguíamos el tema, apareció una expropiación mal hecha, porque se hizo sobre la empresa y no sobre el grupo empresario, y la verdad que totalmente expuesta por su fragilidad a ser incomprendida por la sociedad y obviamente cuestionada por todo el aparataje de los medios dominantes que estaban fuertemente vinculados al poder económico que de alguna manera maneja el comercio de granos y que ciertamente no iban a dejar pasar un hecho de tanta trascendencia. Vicentín era la sexta exportadora de granos de la Argentina, son 10 las empresas que manejan el 99% de los granos y derivados que exportamos del país, y por lo tanto cualquier tipo de presencia del Estado allí es una amenaza para este tipo de intereses. Por lo tanto, era esperable una respuesta dura, fuerte, con los medios dominantes a su favor, y además, por supuesto, porque también contó con el aval de ciertos sectores al interior del Frente de Todos, que claramente tenían niveles de vínculo, de asociación o de articulación con el propio Grupo Vicentín. Concretamente, la gobernación de la provincia de Santa Fe, el ministro de Agricultura de la provincia, que ciertamente, inmediatamente cuando se puso en marcha la expropiación, le acercaron los directivos de Vicentín a Alberto Fernández y lo convencieron de retroceder y de, en todo caso, ir a discutir el tema en el marco del concurso, un concurso absolutamente irregular, que estaba conducido por un abogado que durante 20 años había sido abogado del Banco Nación en la sucursal Reconquista y que intervenía en los créditos de Vicentín, y un concurso que se realizaba en Reconquista, que es un lugar donde es como si uno juzgara a Vicentín en el living de su casa. Así que bueno, en ese marco yo creo que se combinó falta de orientación estratégica, absoluta improvisación, titubeo, vacilación, y también, por cierto, contradicciones al interior del Frente de Todos que le impedían tener una definición clara sobre un tema tan importante para un proyecto popular. Claudio, ¿tenés alguna lectura política que de pronto se despierte ahora esta causa? Más allá de que es cierto, tendría que haber avanzado antes, tendría que estar quizás cerrada, pero podría no haberse despertado nunca y de pronto ahora, cuando aparece, no sé, cierta debilidad del gobierno, si bien esto no atañe al gobierno, después de las elecciones en Buenos Aires. Y en Santa Fe también, después de las elecciones en Santa Fe. Después de las elecciones de Santa Fe, sí. Mirá, no tengo claro por qué. Lo que sí tengo claro es que hay una crisis al interior del poder hoy en la Argentina. En términos económicos y políticos, claramente se está cayendo la estrategia que venían siguiendo con la perspectiva que política y económicamente suponía el gobierno de Milei. En ese marco, obviamente, en esa crisis también intervienen y juegan los intereses de la fuerza política que tiene un vínculo directo con el poder, como es el PRO, fuerza política que está ciertamente fracturada también en este momento, con conflictos que involucran al propio expresidente Mauricio Macri, y en donde, bueno, esta causa obviamente también lo involucra, porque el que daba las órdenes para bancar a Vicentín era Macri. Así que en el marco de esta crisis al interior del poder, me parece que aparecen filtraciones de audios que quizás de otro modo no hubieran aparecido, y aparecen causas que involucran a actores del poder porque están disputando quién toma la conducción de la próxima etapa que pretenden llevar adelante. Claudio, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado y será hasta la próxima vez. No, al contrario.
El agradecido soy yo. Un abrazo. Un abrazo, Claudio Claudio Lozano, ahí ambos, perdón. Bueno, también candidato a diputado nacional en las próximas elecciones de ahora del 26 de octubre, hablando sobre Vicentín y las repercusiones políticas de un movimiento que tuvo la causa, bueno, que fue como la gran bandera que quisimos levantar en el marco de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Fue como una luz de esperanza que, bueno, se nos fue apagando rápidamente. Tuiteó